Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Hoy es marzo 29. El devocional de hoy tiene por título ¿Cómo acercarnos a Dios en oración? Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Santiago capítulo 1 versículos 6 al 8. Hay una clase de oración que no recibe nada de Dios. Es la oración del que duda, el que no pide con fe. Cuando Santiago dice que debemos hacer nuestras peticiones a Dios sin dudar, Santiago 1:6, no está diciendo que jamás puede haber incertidumbre ni confusión en nuestra mente. En el sentido en que Santiago usa el término aquí, dudar es más que decir, me cuesta trabajo tener certeza respecto a esto. O sé que esto es verdad, pero a veces me pregunto. Más bien dudar es no querer confiar en el cuidado de nuestro Padre. Es pedirle a Dios su intervención en un asunto, pero tener también un plan de respaldo que se fundamenta en nuestros propios esfuerzos. Es pedir algo que, en lo profundo de nuestro ser, sabemos que no queremos. J. B. Phillips parafrasea este versículo de forma muy sutil. Debe pedir con una fe sincera, sin dudar secretamente si quiere o no la ayuda de Dios. Santiago aborda el problema de la lealtad dividida y describe al que duda como una persona cuyas oraciones y deseos están claramente en desacuerdo. Esta persona llega delante de Dios y le pide cosas que no tiene la más mínima intención de hacer, más o menos como una famosa oración que pronunciaba el gran teólogo del siglo V, Agustín, antes de su conversión. Concédeme castidad y continencia, pero no todavía. Dios se da cuenta cuando estamos solo jugando, usando los términos adecuados o repitiendo la letra de un canto sin deseo alguno por conformar nuestra vida a nuestras palabras. Él sabe si queremos en verdad su ayuda o si nos estamos reservando el derecho para hacer lo que queremos y si su sabiduría no nos conduce en la dirección que por naturaleza queremos. La fe que se resiste a esa clase de hipocresía, que ora con sabiduría, pero actúa con necedad. Por tanto, la fe que Santiago describe es más que comprensión, es una expresión de confianza y devoción. El corazón de toda súplica genuina hay honestidad, ya sea a un Padre terrenal o a nuestro Padre celestial. Cuando acudamos delante de Dios, debemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, Hebreos 10:22. Con esta sinceridad le dejarás claro a tu propia alma y también a Dios que confías que Él será fiel a sus promesas y que está tomando en serio poner en práctica toda la sabiduría que Él te da. ¿En qué área de tu vida estás especialmente consciente de que necesitas la sabiduría de Dios? Entregaste por completo a tu Padre Celestial y prepárate para seguir su dirección y caminar con firmeza, en fe y gozo, sin ser arrastrado por el viento. Para profundizar, 1 de Pedro 5, 5 al 7. Devocional tiene por título ¿Cómo acercarnos a Dios en oración? Hermanos, orar será siempre de valientes, hombres y mujeres con corazones contritos y humillados, dependientes de la gracia de Dios. Sabemos de que estamos viviendo en el tiempo de mayor esplendor del egocentrismo, del individualismo, donde es común denominador dentro de la iglesia que la oración ya no sea personal o corporativa. Está en un segundo plano, pues la iglesia se convirtió en una comunidad llena de individualismo y autosuficiencia. En un mundo lleno de incertidumbre, muchos vivimos en constante inseguridad, incluso en nuestra vida espiritual. Santiago 1, 6 al 8, que es el texto base para el devocional, nos advierte sobre el peligro de la duda y nos llama a una fe firme en Dios. Hoy descubrimos cómo vencer la inestabilidad y vivir confiados en las promesas del Señor. La oración y su importancia. La oración es una negación a nosotros mismos para depender de Dios.
A veces actuamos como si la solución a nuestros problemas, temores o a nuestro deseo de hacer cosas para Dios dependiera de nosotros. Hermanos, y Dios quiere que nosotros como sus hijos vengamos a Él en humilde dependencia, reconociendo Él que sabe lo que necesitamos. Mira lo que dice Mateo 6, 7 al 8. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que las cosas que tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Hermanos, la oración es sinónimo de dependencia a Dios. Nos lleva a conocer su voluntad y nos enseña a esperar confiadamente en la soberanía y majestad de Dios. Dios sabe lo que tú necesitas antes de que tú lo pidas y nos contestará conforme a su voluntad. Hermano, la oración no perdamos de vista que es un privilegio y es una poderosa herramienta espiritual. ¿Por qué es un privilegio? Porque para poder orar y nuestras oraciones serán escuchadas es por causa de Cristo, no por nuestros méritos, no por nuestras obras. Es por Cristo que es el camino, la verdad y la vida, como dice la Escritura. Nadie viene al Padre sino es por medio de que es el Hijo. Bueno, todas las oraciones no son iguales ante Dios. La Biblia nos enseña que hay principios divinos que hacen que una oración sea efectiva y agradable a Dios. Primero veamos, como dice el devocional, la fe que agrada a Dios. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Hermanos, la fe es el requisito fundamental para recibir la provisión de Dios y ser escuchada, porque muchas de nuestras oraciones están cargadas de incredulidad. Solamente es como una palabrería, como leemos ahora, solo por hablar, no por confiar y esperar en el Señor. Ve lo que dice Hebreos 1:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, es decir, premia a los que le buscan. Orar es entrar a la presencia de Dios, pues es la manera que podemos acercarnos a Él por medio de Jesucristo. Es a través de la oración, que es un privilegio, como les decía ahora, poder acercarnos al trono de la gracia. Miren lo que dice Filipenses 4:6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra clave, delante de Dios, corandeo. Estamos delante de Dios cada vez que nos arrodillamos, estamos en la presencia del Rey de Gloria. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Y Dios responderá conforme a su voluntad, no conforme a nuestros caprichos, no conforme a nuestra propia voluntad, sino conforme a su voluntad. Recordemos cuando Cristo está en el huerto de Getsemaní, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Padre, si te es posible, aparta de mí esta hora, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la paz de Dios, esa paz que Él dijo a sus discípulos, ustedes me van a dar solo, pero no estoy solo, porque Dios está conmigo, mi Padre está conmigo. Luego le dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hermanos, confiemos en que Dios es nuestro Dios, es el único Dios verdadero, en el cual podemos confiar completamente y absolutamente sin margen de duda, del que nos sostiene con la diestra de su justicia. Y como dice Filipenses, y la paz de Dios, la seguridad de que Dios está a nuestro lado, debe sobrepasar cualquier entendimiento humano. Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Mire que la guarda de nuestros pensamientos, de nuestra vida, es Cristo. Pues decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, es por causa de Cristo que Dios nos escucha. Y lo más asombroso es que podemos llamarle Padre. Antes éramos hijos de ira, ahorita somos hijos de Dios. Mire cómo el Señor Jesucristo les enseña a los discípulos a orar y es un modelo de oración. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Vamos a hacer un pequeño reconocimiento a la oración de nuestro Señor Jesucristo, ese modelo de oración. ¿Cómo inicia? Padre nuestro, que estás en los cielos. Aquí está enfocándose una relación con Dios, Padre. Podemos llamarle Padre, porque somos sus hijos. Y es por causa de Cristo, es una relación íntima que tenemos con Dios por medio de Jesucristo. Podemos llamarle Padre, Abba Padre, como dice Romanos 8:15, por medio del Espíritu Santo. Dios no está lejano a ti, sino que es un Padre amoroso que está cercano, mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo, está cercano a nuestros labios. Él no está distante, no te ha dejado solo. Recuerda que Él empezó una buena obra en ti. Y cualquier circunstancia que estés viviendo está dentro de ese plan maestro, dentro de esa voluntad perfecta, agradable. Pero renueva nuestro entendimiento de saber de que Dios es por nosotros. Luego dice nuestro, es un Dios personal. Somos una familia espiritual en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Pero entonces, por ser cuerpo de Cristo, no podemos tener oraciones egoístas. También pensemos en nuestros hermanos, en aquellos que también están sufriendo, tienen necesidades. Involucremos en nuestras oraciones a nuestros hermanos, a la iglesia, a nuestra familia, a los perdidos, a los misioneros, a los cristianos que son perseguidos por toda la tierra, por la iglesia invisible, por la iglesia visible. Luego dice que estás en los cielos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo? Está reafirmando la soberanía y la majestad de Dios. Dios es soberano y Él está en control. Aunque parezca tu vida en descontrol y aunque parezcan que nuestras oraciones no son escuchadas, porque muchas veces queremos la respuesta es en nuestro tiempo, no, la respuesta es en el tiempo de Dios. Y Él nos enseña a esperar pacientemente en Él, como dice la Escritura, pacientemente esperé en el Señor y Él se inclinó a mí y escuchó mi oración. Luego dice, santificado sea tu nombre. Aquí está hablando de adoración. Nuestra oración debe santificar el nombre del Señor, debe exaltarlo, debe glorificarlo. No es una oración egoísta o egocéntrica, centrada en nosotros, no, centrado en su gloria, en su majestad, en su señorío, en su carácter. Santificado. Significa reconocer la santidad de Dios, que Él es santo, santo, santo. Y que nuestras oraciones deben estar enfocadas a su santidad. Es una declaración de que Él es el único digno de alabanza, el único digno de gloria. Luego dice tu nombre. ¿Qué está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Significa reconocer la santidad de Dios. Es una declaración de que Él es el único digno de alabanza. Luego tu nombre. En la Biblia el nombre representa el carácter y la esencia de Dios. Recordemos Éxodo 3:14 cuando dice, yo soy el que soy. Este es mi gran nombre. Presencia, poder, majestad, señorío, pasado, presente, futuro. Eres el mismo ayer, hoy, siempre, el alfa y el omega, el principio y el fin. Luego nos dice, venga tu reino. Es sumisión a su voluntad. Es reconocer de que Él es rey y que hay un reino y que vivimos en ese reino. Pero debemos vivir de acuerdo a los mandatos del rey en ese reino. Cuando dice tu reino, es el gobierno de Dios en la tierra. Incluye su justicia, paz y autoridad. Luego dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El Señor Jesucristo nos muestra ese modelo en Mateo 26:39, cuando dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una rendición total, confiadamente en Dios, y que Él hará conforme a su voluntad. Y como dice Romanos 12:2, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios tiene un plan para nosotros. Y ese plan se cumplirá conforme a lo que Él ha trazado y ha determinado. Luego dice, el pan nuestro de cada día nos lo doy. Es dependencia diaria a Dios. El pan simboliza las necesidades físicas y espirituales, como dice Juan 6:35. Jesús nos enseña a pedir lo necesario, no lo vano. Es pedir lo que necesitamos hoy. Como dice Hebreos 13:15, cuando dice, vivamos en esta tierra sin avaricia, sin codicia, sino contentos con lo que tenemos ahora, sabiendo que Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él está con nosotros. El pan nuestro de cada día es hoy, confianza en la provisión diaria. Recordemos el maná en Éxodo 16:4, cuando los israelitas salían a recoger
para toda la semana, pero se podría. Era para todos los días la porción. Luego nos dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí está hablando de reconciliación, de perdón, reconociendo nuestra necesidad del perdón todos los días. Pero también hay una condición. Jesús enfatiza que nuestros pecados son perdonados, pero también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es la protección espiritual. Es la protección de Dios en todo momento, en cada circunstancia. Luego dice, no nos metas en tentación, no significa que Dios tiente a nadie. Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Estaba diciendo, sino que nos permitas que caigamos. Es una súplica por discernimiento y fortaleza espiritual en medio de los embates del enemigo, en medio de las tentaciones. Luego dice, líbranos del mal. El mal se refiere al maligno, al enemigo de nuestras almas, y el mal que él genera. Estamos orando por la protección divina de Dios todos los días. Luego dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es una doxología final. Es gloria y honra. Tuyo es el reino. Dios gobierna sobre todo. Poder y gloria. Todo lo hacemos para ser parte de su honor, de su gloria. Hermanos, el drama de un corazón dividido, el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es un doble ánimo? Son dos almas o dos mentalidades. Quiere servir a Dios y al mundo. Recordemos lo que dijo Elías en 1 Reyes 18 al 21, cuando dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué respondemos hoy? Si tenemos un corazón dividido, pues tenemos que tomar una decisión. Tomamos que una decisión, como dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las consecuencias de la doble vida, inconstancia espiritual. Hoy fervoroso, mañana tibio. Recordemos 3:16 de Apocalipsis. Y describe al ángel de la iglesia de la Odisea aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué fuerte esto, ¿no? Y muchos somos así, de doble ánimo, incrédulos, pero decimos que creemos en Dios y vivimos contrariamente a lo que Dios ha mandado. Hermano, la oración debe ser un corazón arrepentido. Mira lo que dice Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no habría escuchado. Hermanos, ¿por qué es importante el arrepentimiento en la oración? El pecado no confesado estorba la comunicación con Dios. Recordemos el publicano. El publicano que dijo, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Pero recordemos también el fariseo que oraba consigo mismo, o sea, con su orgullo. No fue justificado. Bueno, examinemos nuestro corazón antes de orar. Mira lo que dice 1 Juan 1:8-10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, confesemos nuestros pecados delante de Dios y busquemos la pureza. Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y hermanos, si tenemos que tener en cuenta algo, y claro, que Dios solo escucha a sus hijos y que han sido redimidos por la sangre del Cordero, pues sin Cristo somos enemigos de Dios, ajenos a los pactos y a las promesas. Así lo dice la palabra del Señor. Lo que dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, ajenos a Israel, ajenos a los pactos y de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos. Y mire cómo lo pinta Isaías 59:1-4. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Esa es una gran brecha que había. Pero si tenemos pecados ocultos como creyentes, tenemos que confesarlo. No seamos como Saúl cuando llega Samuel y le dice, Saúl, ¿qué le dice a Samuel? He obedecido a tu Dios. ¿Y qué dijo Samuel? ¿Y qué es ese balido de ovejas? Y le dijo, de Amalec son. ¿Qué es ese balido de ovejas que tenemos? E incluso nos arrodillamos a orar a Dios y con pecados no confesados. Cristo es el único camino para acercarnos a Dios. Ninguna de nuestras buenas obras o nuestra propia justicia nos acercará a Dios. ¿Cristo qué dijo? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí que es el Hijo. Hermanos, necesitamos tiempos de refrigerio cuando estemos de rodillas delante del Rey de Gloria, pero tiene que ser un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconoce la santidad, la gloria de Dios, su nombre, su majestad, su señorío. Y lo que dice Hechos 3, 18 a 19. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Todos anhelamos tiempos de refrigerio, pero estemos a cuentas con Dios. Hermanos, la oración en tiempos de angustia. Así nos enseña la vida del Señor. Recordemos en Mateo 26, 36 al 41. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado el Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa fue la oración de Cristo en medio de su agonía, en medio de su angustia. No trató de solucionar las cosas a su manera, sino que fue a su Padre, confiado de que Dios lo ayudaría y lo asistiría, y así lo hizo. Bueno, la disposición del corazón humano se inclina siempre hacia la independencia, la autosuficiencia, la autojustificación. Eso somos. Ahora recordemos realmente qué es la oración. Y lograr su provechosa disciplina nos permite alcanzar el deleite de escuchar, hablar y meditar en Dios. Nuestras oraciones, amados hermanos, es un privilegio. Como dice el Salmo 141:2, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Qué hermoso versículos. Hermanos, nuestras oraciones delante de Dios en Cristo, en dependencia y fe a Cristo y su obra, son como una ofrenda de oración aceptada por Dios. Y esto es hermoso, hermano, y con este versículo termino. En el Apocalipsis capítulo 5 están abriendo los sellos y Juan está llorando y no se encuentra quien abra el libro de los sellos, es decir, la justicia de Dios. Pero en el versículo 7 y 8 de Apocalipsis 5 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tienen arpas, y escuchen esto, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nuestras oraciones son un acto de adoración, de confianza al Rey de Gloria, y van derecho a la presencia del Rey de Gloria. Y mire lo que dice, que nuestras oraciones son incienso delante del Rey de Gloria. Pues nuestra oración debe estar cargada de fe, confianza, dependencia. Una oración sin suciedad, es decir, sin pecados ocultos. En medio del sufrimiento, confiemos en el Rey de Gloria, porque Él está con nosotros. Ese es el devocional para el día de hoy, amados hermanos. El Señor me los bendiga, un fuerte abrazo, preparámonos para el día del Señor el domingo, y que el Señor esté siempre en nuestro corazón, como nuestro único y soberano Rey de Gloria. Textos para el día de hoy, la Biblia en un año, Proverbios capítulo 16 al 18 y Tito capítulo 3. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo.